La muerte de los 12 discípulos de Jesús. Pedro fue crucificado. Pidió ser crucificado cabeza abajo, invertido, pues no se consideraba digno de morir de la misma manera que su Señor, Jesús. Murió como mártir en Roma, durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón, probablemente entre los años 64 y 67 después de Cristo. Andrés, hermano de Pedro, fue martirizado en Patras, Acaya, una ciudad de Grecia. Fue crucificado, pero a diferencia de la cruz tradicional, fue crucificado en una cruz en forma de X, conocida como Cruz de San Andrés. La tradición relata que no fue clavado, sino atado de pies y manos para prolongar su sufrimiento. Se dice que permaneció en la cruz predicando el Evangelio durante 2 días antes de morir. Al ver su cruz, la veneró, diciendo: «Salve, oh cruz santa, que me recuerdas la cruz donde murió mi divino Maestro». Fecha aproximada. Se sitúa su martirio alrededor del año 60 después de Cristo. Felipe fue martirizado en la ciudad de Hierápolis, en Turquía. Forma de muerte. Se cree que murió crucificado y, según algunas tradiciones, también apedreado. A veces se le representa con un dragón a los pies. Edad aproximada de su muerte. Algunas fuentes indican que tenía unos 87 años cuando fue martirizado. Judas Tadeo, hijo de Santiago, murió como mártir mientras predicaba el Evangelio. Se cree que fue martirizado junto con el apóstol Simón el Celote. La tradición más aceptada sitúa su martirio en Persia o en la región de Beirut, actual Líbano, en algún momento entre los años 60 y 70 después de Cristo. El relato tradicional dice que fue martirizado a golpes con un garrote o maza y, posteriormente, decapitado con un hacha. Por esta razón, en las representaciones artísticas se le ve a menudo con un hacha o maza. Sus reliquias, junto con las de San Simón, se conservan en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Simón el Celote, la muerte del apóstol Simón el Celote, también llamado Simón el Cananeo, no se menciona en la Biblia y, por lo tanto, se basa completamente en diversas tradiciones cristianas. La tradición más extendida y aceptada, que coincide con la de Judas Tadeo, sostiene que Simón el Celote evangelizó en diversas regiones junto al apóstol Judas Tadeo. Fue martirizado en Persia, alrededor del año 65, 70 después de Cristo. Los relatos sobre su martirio varían, pero los más comunes son: 1. Fue aserrado por la mitad, por lo que a menudo se le representa con una sierra. 2. Fue decapitado, como su compañero Judas Tadeo. La Iglesia Católica celebra la fiesta de San Simón y San Judas Tadeo juntos el 28 de octubre. Sus reliquias se custodian conjuntamente en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Mateo, también conocido como recaudador de impuesto, se cree que murió como mártir en Etiopía, después de haber predicado el Evangelio por años. Una versión específica dice que fue apuñalado o decapitado con una espada por orden del rey Girtaco, después de que Mateo criticara la inmoralidad del rey. Algunas tradiciones sostienen que murió de muerte natural en Etiopía. Otras sugieren que fue quemado o apedreado. A pesar de la incertidumbre en los detalles, la Iglesia Católica y Ortodoxa lo veneran como un mártir. Sus restos, según la tradición, se conservan actualmente en la Catedral de Salerno, Italia. Tomás evangelizó en Oriente, particularmente en Persia y, de manera muy significativa, en la India. Es considerado el fundador de la comunidad de los cristianos de Santo Tomás, en Kerala. La tradición sitúa su martirio alrededor del año 72 después de Cristo. La fecha conmemorativa es el 3 de julio. Murió como mártir en la India, Meliapor, cerca de la actual Chennai. La tradición sostiene que fue apuñalado con una lanza, o jabalina, por sacerdotes hindúes celosos en una colina cercana al lugar donde predicaba. Sus restos, según la tradición, fueron trasladados inicialmente a Edesa y actualmente se cree que se conservan en la Basílica de Santo Tomás Apóstol en Ortona, Italia. Bartolomé, también conocido como Natanael, la tradición más extendida y la que se refleja en la iconografía es que sufrió un martirio sumamente violento, conocida como la más cruel en la tradición cristiana. Fue desollado vivo, le arrancaron la piel de su cuerpo. Posteriormente, fue decapitado. Algunos relatos añaden que fue crucificado después del desollamiento. Debido a este martirio, San Bartolomé es el patrón de los curtidores y se le representa a menudo sosteniendo un cuchillo grande o llevando su propia piel sobre el brazo. Se cree que predicó en el subcontinente indio y Asia Menor,
pero su martirio se sitúa tradicionalmente en Albanopolis, en la Gran Armenia, una región caucásica, en la actual Georgia. Se celebra su martirio el 24 de agosto. Juan, hermano de Santiago el Mayor, Juan, murió de muerte natural debido a su avanzada edad. Se le considera el apóstol que vivió más tiempo, sobreviviendo al resto de los 12. Murió en Éfeso, Asia Menor, actual Turquía, hacia el año 100 después de Cristo, durante el reinado del emperador Trajano, o poco después. Intento de martirio. A pesar de su muerte natural, la tradición, registrada por autores como Tertuliano, indica que Juan fue sometido a un intento de martirio. Fue arrojado a una caldera de aceite hirviendo en Roma por orden del emperador Domiciano, pero salió ileso milagrosamente. Después de este suceso, fue desterrado a la isla de Patmos, donde escribió el libro del Apocalipsis. Tras la muerte de Domiciano, regresó a Éfeso, donde continuó su ministerio hasta su fallecimiento. Judas Iscariotes. Las dos versiones bíblicas principales son: suicidio por ahorcamiento, Mateo 27. 3-5, Judas se arrepintió de haber entregado a Jesús y devolvió las 30 piezas de plata a los sacerdotes del templo. Al no querer el dinero, Judas lo arrojó en el templo. Entonces él, arrojando las piezas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Hechos de los Apóstoles 1:18 de la madrugada. En un discurso de Pedro, se dice que Judas compró un campo con el dinero de la traición, lo que concilia con el hecho de que los sacerdotes compraron el campo con su dinero, llamándolo campo de sangre. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por en medio, y todas sus entrañas se derramaron. Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo. La muerte de Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo y hermano del apóstol Juan, es el único martirio de un apóstol que está registrado directamente en la Biblia. Él fue decapitación a espada. Fue en ese tiempo órdenes de Herodes Agripa, rey de Judea. Alrededor del año 44 después de Cristo en Jerusalén. El relato se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, Hechos 12. 1-2, Santiago el Mayor fue el primer apóstol martirizado. Su ejecución fue un acto de persecución contra la iglesia cristiana primitiva. Santiago el Justo, hijo de Alfeo. Santiago era conocido como un hombre de gran piedad, de ahí el apodo, el Justo. Fue llevado a lo alto del templo para retractarse de su fe, pero en su lugar predicó a Jesús. Fue arrojado desde el parapeto del templo. Al no morir por la caída, fue golpeado hasta la muerte con un garrote o maza por un lavandero que estaba entre la multitud.